Sean todos ustedes muy bienvenidos, especialmente a aquellos que nos visitan por YouTube. Nosotros hemos estado ya hace un rato aquí celebrando un tiempo de oración y de informes, de testimonios, y ahora le damos la bienvenida a todos ustedes, queridos amigos y hermanos, y queremos invitarles a escuchar, si no tienen una Biblia a mano, el Salmo número 100. Y voy a leer 2 versículos de este Salmo, que dice: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Así que aquí tenemos, diría yo, sobradas razones para dar gracias a Dios. Sobradas razones para agradecer, para reconocer la gracia, para reconocer la bondad de Dios. Y por eso queremos empezar este periodo de canto con ese himno a la alegría que se llama, pero contiene esta letra que dice: canta a Dios con alegría, con todo tu corazón. Vamos a agradecerle a Dios. Somos un pueblo caracterizado por la queja. El uruguayo tiene todo y se queja. El ser humano es quejoso, pero el llamado de Dios es ser agradecidos. Así que les invitamos a cantar con gozo. Que parece que nos caracterizáramos por ser gente quejosa y muy poco agradecida. A veces nosotros, yo lo he dicho acá muchas veces desde este lugar, que David, conociéndose a sí mismo y conociendo la especie humana, que somos muy olvidadizos. Los otros días, ayer, en el grupo de jóvenes, yo presenté así la tabla del 9, y todo muy bien, hasta que en el 10 yo hice un error a propósito. En vez de poner 10 por 9, 90, puse 91, y todos se fijaron en 91. Y eso es así. Nos fijamos siempre en un pequeño error y no en los 9 aciertos. Fue un error, pero en los otros 9 aciertos nadie dijo nada. Y esto fue lo aprendí los otros días, con esa forma.
y que nosotros generalmente vemos solamente lo malo y criticamos enseguida así. Y a veces en la vida nos comportamos así. Olvidamos las bendiciones de Dios y continuamente estamos hablando de las desgracias. Y que esto no me salió así, que esto no me salió así, que esto del otro. Pero este himno nos dice que contemos las bendiciones de Dios. Pongámonos un día con un papel y una lapicera y anotemos las bendiciones que tenemos, como dice Pablo, que el Señor nos ha enriquecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y se van a dar cuenta qué desagradecidos que somos y tenemos tanto motivo para agradecer. Vamos a cantar este himno. campaña de ser hijos de Dios agradecidos. Y como dice el salmista en los proverbios y esto, reconócelo en todos tus caminos. Reconozcámosle, agradezcámosle, siempre de la mano del Señor en todas las cosas. Y aún permaneciendo de pie, porque creo que el Señor merece que yo le presente mi más profundo respeto y declare a través de esta canción: no hay Dios tan grande como tú. Amén. Amén. No lo hay.
gozo? Amén. Amén. Nunca nos avergoncemos de nuestro Dios. Pablo decía, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Pero también le exhortaba a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Nunca tenemos que avergonzarnos, porque el Señor declaró, el que le confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre, pero el que se avergonzare de mí, yo me avergonzaré de él delante de mi Padre. Hay mucha gente, demasiada gente, que está bajo presión, bajo angustia, bajo aflicción de la carne, del espíritu, bajo enfermedades, bajo las adicciones, del poder de las adicciones a todo tipo de cosas que esclavizan. Hay gente angustiada, desconsolada, que no tiene consuelo, que no encuentra respuesta a sus situaciones. Y cuando viene a Cristo tiene todo. Nosotros tenemos que compartirles que en Cristo estamos completos. Vamos a orar por estas personas que quizás nos van a ver en los días próximos. Y en esta semana quizás tengamos oportunidad de estar con personas que están bajo presión, bajo angustia, para que el Señor nos dé la palabra justa, en el momento justo y de la forma mejor. Hermano Mario, ¿quieres guiarnos en esta oración? Soberano Padre, que estás en el cielo, te alabamos y bendecimos en tu nombre. Estamos aquí porque tú lo permites, que podamos venir a glorificarte, Señor, a cantarte y alabarte, porque tú eres digno de toda gloria y honra, Señor. Te pedimos en esta hora, Señor, que tú que tiendas tus manos con aquellos que te conocen, Señor, o que han escuchado de tu palabra, pero que han puesto sus corazones duros, Señor. Te pedimos especialmente por la madre de Marco, por su familia, por sus padres, sus hermanos, Señor, que tú toques sus corazones duros, sí, Señor, que puedan reconocerte que tú eres la única esperanza que tenemos, Señor. Te damos gracias y te pedimos también por la cirugía de Adriana, por la cirugía de Camila, Señor, que tú te glorifiques en esa vida para testimonio, Señor. Te damos gracias por los que no han llegado, Señor, porque tú conoces los motivos, y por los que estamos aquí. Bendice, Señor, de gran manera. Bendice la palabra que va con el hermano, Señor. Amén. Que cayó en nuestros corazones, sí, Señor, y que la podamos poner en práctica con valentía y esfuerzo, Señor. Gracias, Padre. Perdona nuestras ofensas y pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que las palabras
no podemos más que postrarnos en tu presencia en una completa sumisión y reconocimiento de tu grandeza y poder. Todo está en tu poder, todo está en tus manos. Nada podemos hacer nosotros sino humillarnos delante de ti. Gracias por el amor que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Pero hay tantos que todavía no te conocen. Oramos que en este tiempo muchos corazones se abran al Evangelio de Jesucristo. Muchos corazones estén hambrientos y sedientos de la justicia divina, la justificación por medio de Jesucristo. Oramos, Padre, que bendigas la palabra esta tarde. Bendice a nuestro hermano Martín, Señor, y la palabra que tú has puesto en su corazón. Sabiduría, Señor, que proviene de ti, y rogamos que nos des un corazón entendido y dispuesto para tu buena obra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, hermanos, y adelante, hermano Martín. Gracias, Señor. Bueno, hermano, vamos a seguir con la carta a los Efesios. Hemos ido avanzando. Ya nos encontramos en el capítulo 2. Esta carta es preciosa en el sentido que nos muestra o revela algo acerca de la iglesia que es increíble, ¿no? Creo que no hay otra carta como esta en ese sentido, de cómo Dios a través desde la eternidad, dice, ¿no? Ha formado un pueblo, ha elegido un pueblo y ha ido desarrollando, ¿no? Ese plan. Y como decía, nos vamos a leer el pasaje. Yo lo voy a leer en Reina Valera. Después, si digo alguna palabrita diferente es porque lo preparé en la Biblia de las Américas, que es casi lo mismo, pero vamos a leerlo en Reina Valera para que todos leamos lo mismo. Así que estamos en Efesios 2, del verso 11 hasta el final. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Bueno, para entender este pasaje, vieron que acá habla de circuncisión, incircuncisión, hecha por mano la carne. O sea, son términos que tal vez nosotros hoy son un tanto ajenos a nosotros. Si bien entendemos como lo básico, porque leemos habitualmente la Biblia, va a ser importante, que yo me voy a tardar un tiempo ahí, de tratar de explicar el contexto. Y después que entendamos el contexto van a ver que tiene
en un sentido más profundo, se podría decir, lo que está hablando el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en esta carta le escribe a gentiles, a gente que estaban en Éfeso. Entonces, para entender este pasaje, yo me ponía a pensar, ¿no? Porque tenía un par de cabos sueltos y digo, ¿cómo lo uno? Y se podría decir que nosotros tenemos que ver dos líneas, que es lo que vamos a ver ahora en la introducción, ¿no? Dos líneas para entender un poco más en profundidad este pasaje. Por un lado, es necesario entender esas dos líneas, como decía. Por un lado, el plan de Dios, que interesante, como decía al principio, en esta carta se revela que fue desde antes de la fundación del mundo. Entonces, por un lado vamos a ver ese plan de Dios, y por otro lado vamos a ver el contexto histórico mismo de la carta y del Nuevo Testamento, porque todo el Nuevo Testamento tiene ese contexto en común, que ahora lo vamos a desarrollar un poquito. Entonces, entendiendo un poco ese plan de Dios, ese contexto del Nuevo Testamento, de la carta, después lo vamos a leer otra vez y van a ver que van a entender un poco más. Entonces, vamos primero con el plan de Dios. Yo le puse así, ¿no? A modo de introducción. El plan de Dios que avanza y cambia el paradigma. Miren qué palabra, ¿no? Pero la verdad que no se me ocurría otra, ya le explico. En el contexto del Nuevo Testamento, ¿no? Por paradigma se entiende un modelo o patrón a seguir. Entonces, ahora lo vamos a desarrollar más, ¿no? Pero el plan de Dios es un plan progresivo. Cuando nosotros leemos la Biblia y hacemos un panorama, se podría decir, usted comienza leyendo en Génesis allí, el hombre cae en pecado. Enseguida en Génesis 3:15 se da una promesa. O sea, automáticamente cuando el hombre cae en pecado, se da una promesa. Esa promesa, en Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso ya algunos le llaman el protoevangelio. O sea, eso a Adán y Eva que estaban en pecado, confiando en esa promesa, ellos ya podían ser salvos, porque estaban confiando a la palabra de Dios, a la revelación que ellos tenían. Entonces, esa revelación acerca de ese que iba a venir, nacido de la mujer, que iba a revertir esa caída, iba a revertir esa relación con Dios que se había roto, esa promesa, esa simiente, iba a revertir esa situación. Nosotros seguimos leyendo la Biblia y esa sería la promesa de la Biblia. Después, cada vez, a medida que uno va avanzando en la Biblia, se va arrojando más luz acerca de esa promesa, ¿no? Por ejemplo, en Génesis 12 tenemos que Dios escoge a Abraham y de allí iba a venir esa simiente. La promesa es, dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces tenemos aquella simiente, ahora tenemos que iba a venir del linaje de Abraham y sigue avanzando, ¿no? Yo acá estoy mencionando algunos textos. Sin duda, toda la Biblia habla de Cristo, ¿no? Pero voy a seguir mencionando. Por ejemplo, en Génesis 17-19 se nos dice que vendría el hijo de la promesa, que es Isaac. Después en Génesis 25-23 se dice que el mayor serviría al menor, cuando estaba embarazada de gemelo, la esposa de Isaac, Rebeca. Dice que, o sea, termina esa promesa yendo por el linaje de Jacob, que después tiene el nombre de Israel, ¿no? Después en Génesis 49 se nos dice que esa promesa, el Mesías, el Salvador esperado, iba a venir de la tribu de Judá. Entonces se va como esa línea, y si ustedes ven la Biblia, por ejemplo, a mí hay algo que siempre me ha sorprendido y es una muestra clarita de cómo va esa revelación, ¿no? Progresiva y cómo siempre va apuntando a Cristo. Por ejemplo, ustedes van leyendo el libro de Génesis y hay una historia de Judá y Tamar. Ustedes vienen leyendo la historia de José, por ejemplo, y está esa historia en el medio ahí. Uno podría pensar así, pero ¿qué tiene que ver esa historia con lo que uno viene leyendo, ¿no? Que viene leyendo acerca de José y está Judá y Tamar ahí. Y sin embargo, cuando nosotros vemos el Nuevo Testamento, de ese linaje, de Judá y de Tamar, o sea, de ese linaje, viene Cristo. Entonces, ¿por qué está ahí esa historia? Porque no habla de Cristo también. Entonces, toda la Biblia no habla de Cristo. Y no solo eso, segunda Samuel 7 nos dice que vendría del linaje de David. En Daniel 9, 26-27, las 70 semanas, se nos dice cuándo iba a venir. Ahí dice un tiempo exacto. En Miqueas 5:12 nos dice en qué ciudad nacería. Después en Isaías 53 se nos dice con qué
se nos dice qué obras haría, ¿no? De tal manera. Y en el Salmos 22 se nos dice cómo iba a morir. Entonces cada vez se va arrojando más luz, más luz, más luz. Y si quieren acompañarme, vamos a Lucas 24. Esto creo que resume esta idea que estoy transmitiendo en cuanto al plan de Dios, que es algo progresivo, es algo que va avanzando, que ha tenido un principio en la historia de la humanidad y va a tener un fin. Lucas 24. Esta historia vendría a ser del 13 al 35. Es el camino a Maús. Cristo había muerto, había resucitado, los discípulos estaban en duda, estaban un poco dudando de qué iba a pasar. Jesús se le aparece a un par de discípulos y va caminando con ellos. Y esta situación se da en ese contexto. Entonces, el verso 25 al 27 vamos a leer. Lucas 24, 25 al 27. Entonces él, Jesús, le dijo a los discípulos: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y después más adelante, en el verso 32, se decía uno al otro, ¿no? Después Jesús, ellos no lo conocían hasta que él parte el pan, después Jesús se va y ellos quedan conversando entre ellos, ¿no? Y en el verso 32 dice: y se decía el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la Escritura? Entonces, una interpretación correcta de la Biblia es poniendo a Cristo en el centro. Amén. Cristo vendría a ser la interpretación de la Biblia. Si nosotros sacamos a Cristo, no tenemos nada. Primeramente, no tenemos salvación. Podremos ser grandes religiosos, guardadores de 1.000.000 de ordenanzas, pero no tenemos salvación. La salvación solamente viene por Cristo, y toda la Escritura nos habla de Cristo. No lo digo yo, lo acaba de decir este pasaje, ¿no? Abriendo la Escritura, explicó de Moisés, pasando por todos los profetas, los salmos, lo que de él decía. Entonces, ahí vemos claramente cómo ese plan de Dios va avanzando. Comenzó con esa promesa y va avanzando a través de toda la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, todo el Antiguo Testamento le llaman a veces es tipo o sombra de Cristo, ¿no? Por ejemplo, el tabernáculo. El tabernáculo es un tipo de Cristo. Así es como le llaman. Tipo y antitipo es Cristo. Entonces, son todas sombras, son todos tipos de el que había de venir, de Cristo. Entonces, hay un cambio tremendo en el paradigma, un cambio en el modelo, llámenle, ¿no? En el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque todo anunciaba la llegada. Cuando Jesús llega, cumple todas esas promesas, la cosa cambia. Entonces, es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Ese es el momento histórico en el que está escrito esta carta, en el que está escrito todo el Nuevo Testamento. Después de Cristo, Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, son todas, hacen mención a esa referencia de que llegó Cristo, cumplió, y ahora tenemos esto nuevo, ¿no? Hay un cambio porque toda aquella sombra quedó cumplida en Cristo. Entonces, en la llegada a este mundo, vida, muerte y resurrección de Cristo, en la obra consumada de Cristo, el Redentor anunciado. Porque la pregunta es la siguiente: ¿en qué sentido hay un cambio de paradigma? ¿En qué sentido hay un cambio de modelo? ¿En qué sentido hay un cambio de patrón en el Nuevo Testamento? En eso, en la llegada a este mundo, vida, muerte y resurrección de Cristo. Ya que Cristo es el cumplimiento de los tipos, como decía, de la sombra que apuntaban el Antiguo Testamento. Lo que apuntaba a la ley ceremonial, eso es importante, todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, todas esas ceremonias, los sacerdotes, todo eso apuntaba a Cristo. La cual quedó abolida, todo eso queda abolido porque apuntaba a Cristo. Una vez que tenemos a Cristo, ya lo otro no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, Cristo mismo decía eso, ¿no? Que Él había venido para cumplir la ley. Por ejemplo, en Mateo 5, 17 al 19 dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Él vino a cumplir. Inclusive
Esto lo afirma también el escritor a los hebreos, le leo solamente unas partes, en Hebreo 10, del 1 al 14. Si usted tiene para anotar, anote y después lo va corroborando en su casa, eso es muy importante, ¿no? Dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, la ley Antiguo Testamento, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan. Ahí lo dice clarito, ¿no? Dice que era una sombra. Entonces, esto quedó claro, ¿no? El plan de Dios va avanzando, el plan de Dios se va cumpliendo y todo se cumple en Cristo. Cuando llega Cristo hay un cambio, yo le llamo paradigma, llamo modelo, patrón, la cosa cambia. Entonces, ¿qué pasa ahí? Ya notaba esto, ¿no? Contexto histórico, los judíos se resisten a ese cambio de paradigma en el plan progresivo de Dios. Y eso yo ahora lo voy a demostrar con la escritura, ¿no? No es algo que a mí se me ocurrió ni nada de eso. Voy a ir avanzando cómo fueron realmente opositores de Cristo. Quienes crucificaron a ellos, quienes incitaron, por ejemplo, por poner el ejemplo nomás, a la multitud, eran los líderes religiosos, los fariseos, el judío, ¿no? Entonces dice así, en Juan 1, del 11 al 14, dice, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Y después sigue, ¿no? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y Juan 3, 19 y 20 dice, la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, ¿no? Y tal es así que los judíos se podría decir que se quedaron con la sombra en vez de abrazar a Cristo. Se quedaron con toda esa ley ceremonial, se quedaron abrazando la religiosidad y no supieron ver que estaba el cumplimiento delante de ellos, ¿no? Tal es así que Cristo, en un momento, se cruzó, se podría decir, en palabras muchas veces. Ustedes ven, a medida que se va acercando la muerte de Jesús, cada vez esos cruces de palabras entre Cristo y los fariseos se hacen cada vez más seguido y cada vez más fuerte, ¿no? Y ellos lo dice claro, la Biblia dice que ellos querían procurar matarlo, prenderlo de alguna manera, sin que el pueblo no lo supiera, ¿no? Y así fue también como lo entregó Judas, por detrás, y él fue crucificado. Entonces, en Juan, si quieren acompañarme, Juan 8, 38 al 44, es una de estas situaciones en la cual Jesús está hablando con los judíos, así lo dice la Biblia. Juan 8, del verso 38 al 44. Dice así, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, está hablando Jesús, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Le decían esto a Jesús porque vieron que Jesús nació de la Virgen María. Entonces lo acusaban de que era hijo de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pero no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros, y miren qué palabra fuerte está diciendo Cristo a los judíos, ¿no? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira, ¿no? Y esto no solo se ve acá, ¿no? Entonces, yo anotaba acá esta resistencia del pueblo judío a la progresión del plan de Dios y al cambio de paradigma, ya pasar de la sombra a Cristo, el cumplimiento, se ve en todo el Nuevo Testamento. Es un contexto que ahora yo voy avanzando, pero que no es solo los evangelios, sino, por ejemplo, en el libro de Hechos, yo ahora voy a citar una cantidad de textos. Los judíos perseguían a la iglesia. Saulo era uno, después se convierte, pero perseguían a la iglesia. Y después lo vemos que inclusive Saulo es apedreado. Y dice así,
El plan de Dios seguía avanzando en la historia y ahora tocaba la expansión del Evangelio por el mundo conocido. Allí es donde se ve esa apertura, que pasa de ser una nación, Israel, a un lugar físico que era el templo, pasa a ser a todo el mundo. El Señor, cuando se va, asciende, dice: por tanto, ir y anunciar el Evangelio. ¿A quién? A toda criatura. Salga. Pero antes de la llegada de Cristo, o sea, la nación de Israel tenía ese privilegio de que la revelación de Dios había sido dada a ellos y todo apuntaba a ese Cristo. Entonces dice que debían venir a la nación. O sea, la nación de Israel, lo que estaba guardando era de una manera esa promesa de que vendría el Cristo. Y habían tenido esa revelación. Entonces, vuelvo a repetir, esto fue un cambio tremendo en el modelo, en el paradigma. Y la mayoría de aquella generación de los judíos, en especial los líderes, no la aceptó. Siguieron aferrados a su religión y a sus costumbres. Tanto fue así que a aquella generación se le llama de diferentes maneras en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Juan el Bautista le llamaba generación de víboras. Dice así, Mateo 3, 7 al 10. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Palabra de Juan el Bautista, ¿no? Jesús mismo, cuando estaba en medio de esa generación, en Mateo 17, respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Ahí cuando había un muchacho endemoniado. Después también, en Lucas 11, 29 al 32, Jesús también decía: esta generación es mala, demanda señal. Decía así estas palabras. Y apiñándose las multitudes, comenzó a decir Jesús: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio contra esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y aquí más que Jonás en este lugar. ¿Vieron cómo se va repitiendo, no? Inclusive Jesús, tanto en Mateo 24 como en Lucas 21, ya predice que los discípulos de él iban a ser perseguidos. Miren lo que dice. Lucas 21, del 12 al 22. Solo voy a leer esta parte que dice: él viene anunciando, o sea, varios eventos que van a venir, ¿no?, del porvenir. Entonces, antes de todas estas cosas, os echarán manos y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y no solo eso, Jesús también predice la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo, como un juicio. Miren lo que dice acá. Eso, si quieren acompañarme, está en Lucas 21, del 12 al 22. Este pasaje que voy a leer ahora se encuentra en la última parte. Dice: pero cuando anteriormente dice: mas seréis entregados, está diciendo su discípulo, aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra paciencia ganaréis un grado. Pero cuando vierais a Jerusalén rodeada de ejército, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumpla todas las cosas que están escritas. Eso, todos los comentaristas están de acuerdo que eso fue el 70 después de Cristo, un juicio sobre esa generación. Y no solo, como decía el Evangelio, en el libro, de hecho, usted lo lee de punta a punta, si prestan un poco de atención nomás, se ve, no pasa, creo que un capítulo, a lo sumo dos,
en el cual se menciona esto, ¿no? Hechos 4, 1 al 3, dice, hablándose ellos, Pedro y Juan, al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Hechos 4, 27, y si tienen para anotar, le voy nombrando. Hechos 4, 27 al 31, Hechos 5, 17, 18, y ahí se va sumando, ¿no? Pero creo que un punto clave en el cual se habla de una gran persecución es en el caso de Esteban. Acompáñenme ahí. Hechos 6, del 8 al 15. Acá lo que estamos viendo es el contexto. Esto estaba pasando en la historia. Esto estaba pasando en el Nuevo Testamento. El plan de Dios venía avanzando. ¿Y qué pasa? Hay un cambio total. O sea, hay un cambio total de paradigma. ¿Por qué? Porque Cristo cumplió todo el Antiguo Testamento. Frente a esa verdad, el pueblo judío se resiste. Se resisten y comienzan a pasar estas cosas, ¿no? Primeramente, matan al Señor, y después comienza una persecución por los discípulos y con todos los cristianos, ¿no? La muerte de Esteban. Vamos a leer Hechos 7. Sí, 6, 7, pues son como 3 capítulos. Pero capaz que vamos derecho. Disculpe, porque tengo tantos pasajes. Ahora sí, vamos, Hechos 6, del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamados de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y lo trajeron al concilio. Vamos un poquito más abajo, Hechos 7, del 54 al 60. Porque enseguida de esas palabras que yo nombré está el discurso de Esteban. Esteban da un discurso impresionante y al último es confronta al pueblo de Israel que estaba allí, porque esto es en Jerusalén. Hechos 7 del 54 al 60. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Creo que esto es una buena imagen. Se taparon los oídos. El pueblo no quería escuchar que Jesús era el Mesías. No quería escuchar que Jesús era el Santo de Dios. No quería escuchar que Él era el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. No querían escuchar. ¿Saben por qué se quedaron? Se quedaron con la religión. Y nos puede pasar a nosotros, hermano. Capaz que nos quedemos tan religiosos a veces y nos estamos dejando a Jesús a un lado. Nos puede pasar a nosotros, pero que no nos pase, ¿no? No nos tapemos los oídos cuando viene la palabra de Dios. Porque no es palabra de hombre, no es palabra de hombre, es palabra de Dios. Entonces dice que ellos se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puestos de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y Saulo consentía en su muerte. Y miren lo que dice acá. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Esa gran persecución, ¿quién era que la estaba llevando a cabo? Saulo entre ellos, ¿no? Pero los líderes y el pueblo judío contra los discípulos. Dice que solamente los apóstoles quedaron en una gran persecución, dice. Y si usted, vuelvo a repetir, sigue leyendo el libro de Hechos, va a ver que esto se va repitiendo. Si quiere anotar, solamente se los nombro. Hechos 9,
20 a 25. Eso habla de que Pablo, después de su conversión, predicaba a Cristo en Damasco y los judíos resolvieron matarlo. Después, en Hechos 11, del 1 al 4, 17 y 18, y así sigue, ¿no? Como les decía, a tal punto, por ejemplo, como un ejemplo más, Hechos 14, 19, dice: entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y, habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. O sea, es algo que se va repitiendo a través de todo el libro de Hechos, que los judíos estaban persiguiendo ferozmente al pueblo de Dios, a los cristianos. Entonces, me parece que eso es importante para entender esta porción que nosotros nos toca estudiar hoy. Y le vamos a pegarle otra ley, ¿sí? Así que acompáñenme a Efesios, capítulo 2, del 11 al 22. No se me cansen que recién van 26 minutos. Dice así: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano la carne. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, las leyes de los mandamientos, expresados en ordenanza, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vuelvo a repetir, esta carta del oficio es preciosa porque como que trae una nueva revelación. Una nueva revelación, por ejemplo, esto era mucho antes, yo ahora lo leo y algo tal vez común para nosotros. Pero hablar esto en el primer siglo, pasaba lo que pasó. Eran perseguidos, eran asesinados. ¿Por qué? Porque estaban diciendo esto, ¿no? O sea, no, aquello ya pasó, vino el cumplimiento. Ahora el pueblo de Dios es uno formado tanto de judío como gentil. El pueblo de Dios es Cristo, los que están en Cristo. Porque esto es algo sencillo, hermano, porque en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación. No hay salvación fuera de Cristo. Entonces, este pasaje, si uno tendría que ver cuál es el corazón, es un pueblo, como decía Germán, ¿no? O sea, ¿en qué pueblo está? Que sea en el pueblo de Cristo, que sea en el pueblo de Dios. Entonces yo le ponía eso, ¿no? El plan de Dios avanza, hay un pueblo, hay un plan. Hay un pueblo, hay un plan. Entonces, en el verso 11 y 12, acá donde van a empezar a ver que yo leo un poquito diferente, dice: recordad pues que en nuestro tiempo vosotros los gentiles en la carne llamáis circuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por mano en la carne. En esos primeros dos versículos se les llama recordar. Recuerda el gentil, porque Pablo está escribiendo a los gentiles, ¿no? Recuerda que hay un tiempo pasado en que estábamos alejados de Dios. Hay un tiempo pasado, y eso lo podemos explicar nosotros, ¿no? Hay un tiempo pasado que estábamos alejados de Dios. En el caso de los gentiles, estaban totalmente alejados, no tenían ninguna cercanía con Dios. En el caso de los judíos, tenían, yo lo llamo así, ¿no? Como una cercanía parcial. Ellos tenían esa ley dada por Dios, eran realmente privilegiados, que mostraban toda esa figura de Cristo, ¿no? Pero no alcanzaba con eso. Ellos tenían que tener fe, tenían que tener un corazón entregado a Dios. No alcanzaba solo con el ritual. Entonces, llama a recordar, ¿no? Recordar que hay un tiempo pasado en que estábamos alejados de Dios.
En el caso de los gentiles, totalmente alejados, de una manera física, de una manera espiritual. Recordemos que Dios había elegido a Abraham y de allí formaría una nación a la cual daría su revelación, y de allí vendría la simiente prometida, lo que habíamos dicho, ¿no? En este pueblo escogido, Israel sería el recipiente del cual vendría Cristo, el cumplimiento de la promesa, el Redentor, el Mesías. Entonces, para este fin, el de guardar al pueblo, Dios le dio su ley con un triple uso. O sea, esto es así. Cuando Pablo dice, ustedes estaban alejados, ustedes estaban realmente apartados, lo que está diciendo él, Dios escogió a Abraham, ese plan de Dios ha ido avanzando, y disculpame, me quedé un poquito blanco. Vamos a arrancar de esto. Entonces, este pueblo escogido, Israel, sería el recipiente del cual vendría Cristo. Dios escoge a Abraham, le da la promesa. ¿Por qué? Porque allí vendría Cristo, vendría el cumplimiento. Para guardar ese pueblo que estaba allá en el desierto, Dios le da su ley. Esa ley tiene un triple propósito. Esto es importante. Hay una ley que se llama civil, que si ustedes leen en el Antiguo Testamento, por ejemplo el libro de Éxodo, habla mucho de cómo tratar temas de un país, se podría hacer, una ley civil. Dice en cuanto a esclavo, en cuanto si hay una muerte, y empieza a hablar cantidad de leyes que son leyes civiles. Entonces, Dios elige, de allí va a venir la promesa, y para guardar a ese pueblo, del cual vendría el Mesías prometido, le da su ley. Esa ley consiste en tres partes, que entonces es una ley civil, una ley ceremonial, que es todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, con el templo, y una ley moral, que son los 10 mandamientos. La ley moral, el fin de la ley moral es llevarnos a Cristo. Eso lo dice Gálatas 3. Entonces, ¿qué dice esa ley? O sea, que te muestra el pecador que sos, te muestra el pecado. Entonces, ¿vos qué necesitas? Necesitas un Salvador. Y la ley ceremonial es la sombra de Cristo. Es cómo se acerca el hombre a Dios. Entonces, Dios elige a Abraham, del cual iba a venir, o sea, va a ser un pueblo del cual iba a venir el Mesías, y le da esa ley con ese triple propósito. Él tenía que guardar ese pueblo. ¿Por qué? Porque iba a venir el Cristo. Entonces, el gentil al cual está escribiendo Pablo en la carta de los Efesios estaba totalmente apartado, estaba totalmente alejado de la ciudadanía de Israel, estaba totalmente alejado al pacto de la promesa, estaba alejado, en cierta manera, del pueblo de Dios, del Antiguo Testamento. Entonces, dice, lo llama a recordar, recuerden que ustedes estaban lejos. Y menciona en el verso 12 varias cosas. Se recordar que en ese tiempo estabas separado de Cristo, excluido de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos, interesante porque dice los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Si usted también ve la Biblia, todo el panorama, ven que hay varios pactos. El pacto con Noé, el pacto con David, el pacto con Abraham. Entonces, todos esos pactos, Dios se compromete a ir guardando, como decimos, ¿no?, esa simiente. Vieron que acá dice, ajeno a los pactos de la promesa. Entonces, el plan de Dios, que siempre fue el mismo, no tiene un plan B el Señor, era traer a la simiente prometida, en quien serían todos salvos. Entonces, los gentiles, a quien está escribiendo, estaban excluidos totalmente de esta ciudadanía, estaban excluidos de las promesas, estaban en definitiva, como dice ahí, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y esto nosotros lo podemos traer a nuestra vida. O sea, nosotros, si ustedes hacen un poco de memoria en su vida, un día estuvieron sin Dios. Y es exactamente lo mismo. O sea, estaban sin rumbo en esta vida, estaban sin esperanza, no sabían qué hacer. Yo me acuerdo que el mes pasado llegaba el domingo, uno sabía, era un vacío tan grande, ¿no? Uno salía a veces viernes, sábado, con los amigos, pasaba bien, pero llegaba el domingo y todo se tranquilizaba. Increíble, pero los domingos suceden, es uno de los días que suceden más suicidios. Llegaba el domingo y uno caía de todo eso y decía, un despropósito la vida, ¿no? Y así estaban, y están, quien no tiene a Cristo, sin esperanza, sin Dios en este mundo. Y así estaban los gentiles que escribía Pablo, ¿no? Eran totalmente paganos, los griegos,
los romanos, era como es ahora en realidad, no ha cambiado mucho eso, ¿no? Porque el corazón del hombre es el mismo. Pero esto cambia a partir del verso 13. Dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados. Por buenas obras, dice ahí, acercados porque vos realmente elegiste. No, dice acercados por la sangre de Cristo. Dice, porque Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Entonces, cuando viene el cumplimiento de la palabra de Dios, de este plan, de la promesa, ese es el plan de Dios, es hacer un pueblo, de los dos dice ahí, un pueblo. ¿Y por medio de quién? Por la sangre de Cristo. Vuelvo a repetir, no hay otro camino de salvación, no hay otra manera en que podamos ser salvos. Quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Ahí Pablo lo que está poniendo es un ejemplo del templo. El templo en Jerusalén estaba dividido y los gentiles no podían entrar a donde estaban los judíos. Le llamaban el atrio de los gentiles. Yo había hecho un PowerPoint, pero me olvidé en casa, así que para la próxima. Pero estaba clarito, ¿no? O sea, hay una pared intermedia de separación. O sea, había enemistad entre esos dos pueblos. Por ejemplo, los judíos le llamaban perro a los gentiles. Y realmente había lo despreciaban, ¿no? O sea, judíos despreciando a gentiles. Entonces, en Cristo, ahora cambia todo. Como decía, no cambia ese paradigma, se cumple todo en Cristo. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Y en el verso 15 dice, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Lo que está diciendo ahí, en otras palabras, Cristo cumplió la ley ceremonial, aboliendo en su carne las ordenanzas. O sea, todo lo que representaba en Cristo, Él lo cumplió. Entonces quedó eso abolido. Entonces uno acá ya empieza a ver, se puede decir, algunas religiones hoy, y que ustedes ven una mezcla, por ejemplo, por citar algún ejemplo, hay religiones que no aceptan transfusión de sangre, hay algunos que guardan el sábado en vez del domingo, y ahí comienza una mezcla de tomar mandamientos, tomar cosas del Antiguo Testamento que están fuera del contexto. Acá nos está diciendo este pasaje que Cristo abolió en su carne toda esa ordenanza ceremonial, ya no son necesarias. Pero hay muchas religiones que lo hacen, ¿no? No comen morcilla y otras tantas cosas. Yo tampoco como morcilla, pero porque no me gusta, ¿no? Bueno, pero a lo que voy es que en Cristo hay ese cambio de paradigma. Ya lo dice claramente el verso 15, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos, y mira lo que dice ahí, no dice un nuevo pueblo, dice un nuevo hombre. La Biblia nos habla de que cuando uno viene a Cristo, cuando uno recibe a Cristo, cuando uno cree en Cristo, cuando uno es nacido de nuevo, dice que somos una nueva criatura. Hay un nuevo hombre que se está formando. También la Biblia, cuando uno lo ve en panorama, habla de Adán, y usted lee Romanos 5 y nos habla del segundo Adán, un nuevo hombre. Entonces, eso, lo que Dios hoy en su plan está formando en su iglesia, una nueva creación, un nuevo hombre. El que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas. Dice, estableciendo así la paz. Cuando dice así, estableciendo la paz, se refiere entre ellos. O sea, es increíble, y eso se ve solo en la iglesia. En la iglesia conviven rico, pobre. Conviven judíos, gentiles, árabes, brasileños, uruguayos, argentinos, de todo. Y esa es también la promesa de Dios, ¿no? De todo, raza, pueblo, nación, lengua. Entonces, Dios hace la paz entre los hombres. Primeramente la hizo para con Él, ¿no? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay una paz con Dios, pero hay una paz también horizontal. Hay una paz entre nosotros. Tiene que haber. Y en la iglesia de Cristo, eso se ve y eso es precioso. Y eso es un testimonio. Y el mismo Señor lo decía, dice, y en esto conocerán que son mis discípulos.
¿Cuánto? Dígame usted. Cuando tuvieres amor los unos por los otros. Entonces la verdadera obra de Dios hace paz para con Dios, pero hace también paz horizontal. Entonces es lo que está diciendo acá, ¿no? Un nuevo hombre estableciendo así la paz. Y para reconciliar con Dios, no dice a los gentiles solamente, dice a los dos. O sea, los dos necesitaban reconciliación. No es que por ser judíos tenían algún privilegio a la hora de presentarse delante de Dios. No, eran tan pecadores como los judíos. La única entrada al Padre es por medio de Cristo. Lo dice ahí claramente, ¿no? Verso 16. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz. Porque sin cruz, hermano, no hay reconciliación con Dios. No hay reconciliación. Nadie puede pagar lo que le debemos a Dios. Nadie puede pagar lo que le debe a Dios. Quien tome ese lugar tiene que ser perfectamente hombre para identificarse con nosotros, pero tiene que ser también perfectamente Dios para poder de alguna manera soportar la ira de Dios. Entonces precisamos un Salvador así, perfectamente hombre, pero perfectamente Dios. Entonces, sin la cruz no hay salvación. Y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a las enemistades. Y acá vuelvo a repetir que acá está citando un pasaje del Antiguo Testamento, dice: y vino y anunció paz a vosotros que estabas lejos y paz a los que estaban cerca. Entonces la pregunta es: ¿quién necesita paz? De a uno, por favor. Todos, ¿no? Los unos y los otros, tanto judíos como gentiles. Todos necesitamos hacer paz con Dios. No hay distinción en eso. Porque por medio de él, los unos, y bueno, y lo repite una y otra vez. Entonces, por eso el mensaje: hay un pueblo. Los unos y los otros necesitan paz para con Dios. Los unos y los otros necesitan ser acercados a Dios. Los unos y los otros. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. Ahí se ve la Trinidad clarita, ¿no? Vuelvo a repetir: porque por medio de él, de Cristo, los unos y los otros, judíos, gentiles, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu. No hay entrada al Padre, no hay entrada a Dios si no es por Cristo, por su cruz, por su sacrificio. Y ahora ya la conclusión. Que está en el verso 19 hasta el 22. Que estas son las bendiciones, ¿no?, que tenemos de estar en Cristo. Dice: así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. Entonces, hay varias bendiciones que nosotros tenemos en Cristo, que antes de la venida de Cristo no lo teníamos. Entonces ahí lo dice claramente: ya no somos extraños ni extranjeros, ahora somos parte del pueblo de Dios. Si creemos en Cristo, somos parte del pueblo de Dios. Y no solo eso, somos conciudadanos de los santos. O sea, somos todos una misma masa, se puede decir, todos los santos. No hay distinción. En la iglesia de Cristo no hay distinción. Somos todos hermanos. No hay alguien que sea más por ser, por ejemplo, judío. No, en la iglesia de Cristo somos todos iguales. Soy conciudadano de los santos. Y no solo queda ahí la bendición. O sea, va un paso más. Soy, dice, miembro de la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Todo esto lo consiguió Cristo. Y dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en que en todo el edificio, bien ajustado, va creciendo. Entonces, somos también alimentados por la palabra de Dios. Y también algo que cambió rotundamente del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento es que Dios antes, en el Antiguo Testamento, antes de venir Cristo, dice que habitaba allí en el templo o en el tabernáculo, la presencia de Dios. Esa era la realidad. Usted lo lee en la Biblia, la presencia de Dios estaba en el arca del pacto. Allí solamente podía entrar una vez al año el sumo sacerdote.
con sangre, ¿no? Derramando todo tipo de Cristo, ¿no? Pero ahora, en el Nuevo Testamento, eso cambió rotundamente. A tal punto que, como leíamos hoy la profecía, ¿no? El templo iba a ser destruido, no quedaría piedra sobre piedra. Entonces la pregunta que yo tengo para ustedes: ¿dónde habita hoy Dios? ¿Dónde está el templo de Dios? En nosotros. En nosotros. Eso es algo maravilloso. Nosotros somos el templo de Dios. En este plan de Dios, que va creciendo de allá de aquella simiente prometida, hoy se puede seguir avanzando a su cumplimiento. Y ha ido avanzando. Y hoy su pueblo es su iglesia, porque estamos en Cristo, no porque seamos especiales, no porque hemos hecho algo, sino que su pueblo es la iglesia de Cristo. ¿Y dónde habita Dios hoy? En su pueblo, en su iglesia. Somos templo. Así es como termina, mira. Verso 20, dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Acá dice que nos edificamos con la palabra de Dios. ¿Y dónde es que cierra toda la palabra de Dios? ¿Dónde está esa congruencia? En Cristo, siendo la piedra angular. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo el edificio, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Eso del Nuevo Testamento. Eso es el cumplimiento que llevó adelante Cristo y que hoy Dios habita en su pueblo. Es una verdad maravillosa. Y ya terminamos con unas aplicaciones personales. Yo escribí lo siguiente: hermanos, así como el plan de Dios avanza en la historia hacia su cumplimiento, el plan de Dios avanza en tu vida, querido hermano. No sé en qué situación estás atravesando, pero sí sé que Dios está en control y nos manda a que confiemos que todo está en sus manos. Descansar en Él, buscar el propósito de la vida en Él. O sea, Dios tiene todo bajo control. A Dios nunca se le fue de la mano el plan. Él estaba desde antes de la fundación del mundo, dice que Cristo ya había sido inmolado. O sea, esto no es algo que se le fue de la mano a Dios. No, este era el plan de Dios. El verdadero pueblo de Dios es su iglesia, es lo que está en Cristo. Vuelvo a repetir, no es porque nosotros seamos algo. Eso lo decía el capítulo 1 de Efesios. Nosotros fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es algo que está haciendo Dios, que lo hizo, que lo está haciendo a través de la historia, y en tu vida vos podés confiar, hermano. Podés confiar. Si vos realmente has creído en Cristo, Dios está en control de tu vida. Lo que tenés que hacer es confiar. Confiar. Yo no sé qué estás pasando hoy, no sé qué problemas tenés, no sé qué situación, pero confía en Dios. Confía en Dios. Si sos hijo de Dios, Él está con vos, Él te está moldeando. El Señor decía: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y también hay una promesa preciosa en Filipenses 1:6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermano, confía en Dios. Confía en Dios. No sé qué estás pasando, pero confía en Él. Él tiene el control de todo. Segunda aplicación, tengo 3. Hermanos, Dios nos llama a tener confianza y también humildad. Entonces, debemos tener confianza en que somos el verdadero pueblo de Dios, porque estamos en su Hijo. Dios lo ha querido así, lo ha determinado así en su plan. Tenemos todas las bendiciones que Él ha ganado. Todas las bendiciones que nosotros tenemos, no es porque nosotros hayamos hecho algo, sino porque Cristo las ganó y nosotros las tenemos por medio de Él. Y hay que tener humildad, debes tener humildad, porque todas estas bendiciones han llegado a nosotros por pura gracia de Dios, no por obra, no por algo que nosotros hayamos hecho o que hayamos dejado de hacer. No somos más que nadie. Ten humildad, ten fe. ¿Sí? Y como última aplicación, dice: lo que marca la diferencia es que estamos en el Hijo de Dios, no una nacionalidad, no una religión.
lo que marca la diferencia es estar en el Hijo de Dios. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces, no dijo, esta es mi nación amada en quien tengo complacencia, ni dijo, esta es mi religión amada en quien tengo complacencia. Dijo, el único que puede complacer la mirada de Dios es su Hijo amado. El único que puede complacer la mirada de Dios es su Hijo amado. Amén. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y tengo una advertencia para el que no está en Cristo. Estimado, no hay salvación para Cristo. No hay salvación para Cristo. Y eso lo dice claramente Hechos 4:2. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Podés ser judío y gran religioso, como lo era Pablo, como lo era Nicodemo, o tantos otros. Pero si no estás en Cristo, si no has nacido de nuevo, estás perdido. Estás perdido. Puedes ser un gran religioso, puedes conocerte hasta la Biblia de memoria. Pero si no has nacido de nuevo, si no estás en Cristo, estás perdido. Tu religión no te va a salvar. Tu virgen no te va a salvar. Tu santo no te va a salvar. Tu sangre terrenal no te va a salvar. Solo salva la sangre de Cristo. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Señor, ayúdanos a ser humildes simplemente delante de ti. Y también valientes, Señor, para conocer tu palabra y anunciarla, Señor. Como lo hicieron allá en el primer siglo, Señor, estando realmente en persecución, en muerte, en afrenta, Señor, quienes pertenecían, Padre. Así que pedimos eso, Señor. Danos conocimiento, danos amor, danos santidad, Señor. Danos sabiduría para entender tu palabra y también valentía, Señor, para predicar y enseñar. Señor, pedimos que tú sigas obrando aquí, Señor, en tu iglesia, Padre. Así que pedimos eso, Señor. Que tú levantes obreros, Señor, que vayamos construyendo ese templo que hoy es tu iglesia, Señor, que somos piedras vivas. Pedimos, Señor, que tú seas, Señor, quien nos construya, porque así lo dice tu palabra, Padre. Así que queremos ser tu pueblo, Señor. Queremos ser tu pueblo. Queremos ser dirigidos por ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, porque muchas veces nos falta fe, Señor. Muchas veces cometemos errores. Por eso te pedimos, Señor, levanta tu pueblo, trae, Señor, personas a tu pueblo y quedamos delante tuyo, Señor. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Martín, por esta exposición, esta enseñanza tan clara y que es necesario entenderla. Queridos hermanos y amigos, no se trata de judíos ni de gentiles, ahora se trata de Cristo. Si tienes a Cristo, eres del pueblo de Dios. Si no tienes a Cristo, estás perdido. Por eso hay un versículo que dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y sí que les invito a ponerse de pie y vamos a terminar esta grabación cantando este coro. Apareció en la pantalla. Lo vamos a cantar de vuelta para que nuestros amigos también lo aprendan, ¿eh? No hay en el mundo otro nombre, no hay otro nombre que pueda salvar. Jesús es el nombre que debes buscar. Si deseas tu vida salvar, o sea,
nuestros amigos, deseándoles que la paz del Señor sea con ustedes y estamos dispuestos siempre a recibir sus comentarios, sus pedidos de oración, sus preguntas. Bueno, aquí puede dejarlo en este canal o a través de WhatsApp que encontrará en la descripción. Que Dios les bendiga. Amén.